Es el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Tristán, soy Oscar Orquera junto a Sergio Rosso. Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Oscar, hola Sergio, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Bienvenido, Gracias, Tristán. gracias Tristán. Hablar con vos es realmente todo un programa, ¿no? Por los lugares, por el espacio, hoy por la cultura. Pero si nos permitís, Tristán, queríamos recordar a Néstor Kirchner. Estuviste en este acto tan importante y lo que sientas contar a la gente de Radio Con Vos, Tristán. Bueno, primero que sí, efectivamente es un día muy emotivo para mí. Yo tuve la suerte de conocer a Néstor cuando era gobernador de su provincia de Santa Cruz. Fuimos con el proyecto de hacer una película sobre Malvinas, iluminados por el fuego. Nos abrió la puerta de su casa, tuvimos una reunión, le pedíamos su colaboración y al final él era, te diría, más entusiasta que nosotros en hacer la película y efectivamente fue fundamental para llevarla adelante, ¿no? Bueno, y a partir de ese momento una relación muy intensa, que cuando nos convocó Filmus para hacer un canal de televisión del Ministerio de Educación, Encuentro. Lo que después fue Encuentro, ahí me llama, me acuerdo, Néstor a su despacho, nos ponemos a hablar de ese canal y a partir de ahí ya un trabajo desde el gobierno, ¿no? Desde su gobierno. Así Tristán, que ¿qué decía él de la cultura? ¿Qué decía él de la cultura? ¿Hay alguna definición? Muy clara. En esa reunión que les cuento, me acuerdo que un día me llevó a un costado de su despacho, del despacho presidencial, y me dice: mirá, Tristán, acá estaban los genocidas. Y se acercó a una pared y de espalda tocaba las paredes, ¿no? Estas paredes guardan el eco de esas voces. Acá se decidía quién vivía, quién moría, se decidía la muerte de tantos compañeros y tantas compañeras. Nosotros tenemos que dejar atrás esa cultura de la muerte de la dictadura cívico-militar, pero también tenemos que dejar atrás la cultura del neoliberalismo, esa cultura del sálvese quien pueda, esa del individualismo, y tenemos que trabajar por la cultura de la vida. Y en ese sentido, este canal que ustedes están pensando con Filmus tiene que ser una herramienta importante para marcar, para definir, para darle forma a esa cultura de la vida, ¿no? ¿Cómo olvidarte de eso, Tristán, no? No, nunca me lo voy a olvidar. Por la emotividad. Vos sabés que yo con él tenía una relación que era muy pícaro, muy pícaro, y tenía una relación muy marcada siempre por el sentido del humor, ¿no? Ah, mira. En ese momento adquirió un tono distinto, ¿viste? Un tono de seriedad y de marcar claramente cómo debía ser ese proyecto de canal, y después, bueno, de ahí surgió Canal Encuentro, ¿no? Claro. Tristán dejó impronta, dejó historia, dejó caminos. Hoy, ¿es esta la Argentina que imaginás que Néstor querría, Tristán? Bueno, es una pregunta muy compleja. Brava. Con la primera parte, sin duda, dejó una impronta. No pasó por la historia, ¿viste? Como pasan incluso algunos presidentes, no pasó como un ser humano inadvertido. Claro. Dejó una marca, y dejó una marca muy potente. Y los que tuvimos la suerte de estar al lado de él, de conocerlo, él en cada reunión que vos ibas, en cada encuentro, en cada cena tenía esa actitud, ¿no es cierto? Esa actitud de marcar, de estar en varios frentes en simultáneo, y a la vez en dedicarte el espacio y el tiempo necesario. Y sin duda le tocó vivir también un tiempo de un volumen político para América Latina muy fuerte, ¿no? Ese momento de Venezuela de Chávez, ese momento de Brasil de Lula, ese momento del Ecuador de Correa, de la Bolivia
Evo, de la Chile de Bachelet, Ecuador, Correa. Ecuador, Correa, ese momento donde América Latina adquirió ese volumen, esa Latinoamérica del no al ALCA, ¿no? Recordemos aquel acto de Mar del Plata. Y eso con su personalidad, con su actitud, que era tan particular, ¿no? Yo destaco esto de su picardía, de su sentido del humor, del acercarse desde el humor y meterte también ahí con seriedad los conceptos fundamentales sobre los que debíamos trabajar. Bien. Tristán, estuviste en el homenaje hoy en Deportivo Morón, ¿qué nos podés contar? Bueno, volver a un acto de esa masividad, un acto que fue muy conmovedor. Estaba ahí Alicia, a quien yo quiero muchísimo, estaba Máximo, el estadio lleno y la palabra de Alberto recordando a Néstor y reinterpretando este momento a partir de esa mirada de Néstor, ¿no? La verdad que un acto muy muy emotivo para mí, fue todo el día muy emotivo, todo el día, y este cierre tan masivo, volver a participar de un acto popular fue muy contundente. El eje del discurso del presidente fue no nos vamos a arrodillar frente al FMI. ¿Cómo ves vos? ¿Qué mirada tenés? ¿Se puede avanzar sin arreglar con el fondo o hay que arreglar? Tengo la misma mirada que enunció ahí el presidente. Esa palabra es muy precisa, es muy clara, esa de no renunciar a los principios y no estar al servicio ni de los Estados Unidos ni del Fondo Monetario Internacional, sino, como lo dijo con precisión y claridad el presidente, estar al servicio de los que las están pasando mal, estar al servicio del pueblo argentino, y que la negociación que se está llevando adelante tenga el ritmo necesario para que el beneficiario sea nuestro pueblo, ¿no es cierto? Y dejar atrás esa barbaridad que hizo el gobierno de Mauricio Macri, un endeudamiento realmente siniestro y que nos dejó como país en una situación complicadísima. Yo me permito, Tristán, abrir el abanico con vos por tu capacidad, por tu historia, sin olvidarme que estás frente a un ministerio que para mí es fundamental, porque yo creo que todo es cultural en un punto, ¿no? Que necesitamos Totalmente de la economía. Contigo. Pero creo que todo es cultural, qué bueno, Tristán. Pero quería también preguntarte esto ahora. Viste que el peronismo, sí, que con la impronta, la gente, pero ahora Macri llevando micros porque tiene que ir a declarar, wow, digo, ¿no? ¿Qué pensaste cuando leíste eso? Bueno, que estamos viviendo, no solamente en Argentina, sino en América Latina, tiempos que son muy intensos, donde yo creo que la pandemia es interesante analizarla también desde el punto de vista de la territorialidad. Irrumpió, por un lado, la pandemia nos impidió participar de ese espacio en el cual nosotros nos hemos movido desde nuestro nacimiento en aquel 17 de octubre. Y al mismo tiempo irrumpió con mucha más fuerza ese territorio virtual, ese territorio digital, lo que algunos llaman el ciberespacio, de una manera inesperada, que se venía dando del nacimiento de la Internet, pero que con la pandemia creció de manera explosiva. Y hoy el debate político, o para ser más preciso, tomando tus palabras, el debate cultural, la hegemonía cultural, se libera ese debate, se libera algunos lo llaman la batalla cultural, en la territorialidad, pero también en este territorio virtual. Y eso genera nuevas reglas, genera nuevas normas, genera nuevos actores, y entonces lo que vos decís, la utilización de las redes o la convocatoria a colectivos para movilizar, colectivos en cuanto a bondi, no a colectivo, ¿no es cierto?
no me sorprende en lo más mínimo a mí. Tristán, te pregunto 2 linitas sobre la suspensión del plan Más Cultura Joven. Sorprendente, insólito. Nosotros, como ustedes saben, venimos desde los primeros días de pandemia desarrollando varios programas que fueron de asistencia, lo hemos hecho en forma constante. Nuestro ministerio ha más que duplicado su presupuesto. Tuvimos una etapa que fue de asistencia fundamentalmente, de sostenimiento. Claro, como más toda la en audiencia este sabe, momento. las industrias culturales y los artistas en particular fueron los más golpeados por la pandemia. Nosotros tenemos 50.000 becados entre artistas, trabajadores de la cultura y otros programas que van a las distintas industrias culturales. En esta nueva etapa que gracias a la vacunación es más luminosa, en esta nueva etapa donde podemos abrir los espacios, vamos rotando los programas de asistencia a producción y trabajo, viendo modelos que se implementan en Francia, por ejemplo, en España, en Brasil, que son virtuosos. ¿En qué sentido? Por un lado, en el inyectar, por ejemplo, a las salas de cine, a las salas de teatro, a la música en vivo, a la industria del libro, inyectar financieramente a ese sector. Y por otro lado, darle accesibilidad a jóvenes de entre 18 y 24 años que puedan sacar su entrada al cine, ir al teatro, ir a comprarse un libro. Entonces, la verdad que es muy, muy virtuoso. Incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo está poniendo en práctica en este momento también en un universo mucho más chiquito. Cuando nosotros lanzamos el programa ya tenemos inscritos más de 500.000 jóvenes que van a ser beneficiarios de esto, con lo cual, cuando llega esa medida cautelar en una acción que nosotros no incumplimos ninguna norma, porque lo anunciamos antes de la veda electoral, la verdad que nos resultó insólito y estamos terminando la apelación. Fuimos notificados, nos enteramos por los diarios, fuimos notificados mucho tiempo después, estamos haciendo la apelación y yo estoy seguro que va a triunfar la cordura y que se va a poder ejecutar este programa, ¿no? ¿Quién pone esa cautelar? O sea, la pone Servini de Curulla, pero ¿a pedido de quién? ¿Se sabe, Tristán? Bueno, ahí hay unos nombres, ¿viste? Y lo que lo celebran, Claro. es el PRO. Claro. Los mismos que desfinanciaron al Ministerio de Cultura, los mismos que cancelaron, que cerraron el Ministerio de Cultura de la Nación y lo transformaron en una secretaría del Ministerio de Educación, esos mismos son los que celebran. ¿Y qué celebran? Que la industria del teatro, del libro, la industria de la música en vivo no reciba fondos, y celebran que por lo menos 500.000 jóvenes no puedan y no tengan acceso a esto. Mira, Tristán, la verdad que tenés una tarea por delante titánica, porque el dolor, el quiebre que le ha hecho a la cultura en vivo, esta pandemia mundial es terrible. Ojalá que tengas la fuerza para en estos próximos años poner la cultura argentina donde se merece, donde queremos. Y yo te voy a hacer una invitación, con tiempo, sé que estás a 1000. Estamos en Palermo, un lugar de acceso, Juan B. Justo y Córdoba, coordinando con todos tus tiempos. ¿No te venís una nochecita a charlar media hora con nosotros? Sería un placer y que podamos tener una charla en profundidad. Tengo absoluta conciencia de lo que vos dijiste al comienzo. Bien. Que a veces se analiza o se ve a la cultura únicamente como las artes, o únicamente como las industrias culturales. Claro. La cultura es una palabra muy vasta, es una palabra muy amplia, es una palabra muy hermosa, viene de cultivar la tierra, y la cultura y la transformación cultural, que es sanadora también, tiene un rol fundamental en este nuevo tiempo que nos toca vivir a toda la humanidad y que nos toca vivir a los argentinos y las argentinas. Es lo más parecido a la conciencia para mí, Tristán.
La cultura, Sí. Lo más parecido a la conciencia. Che, en serio, permitime esto, coordinamos con tus tiempos y venimos a hablar Lo armamos, netamente lo de armamos, tu me interesa ministerio. mucho. Gracias, Tristán, te mandamos un abrazo. Abrazo. Gracias. Un abrazo a ustedes y cariño para toda la audiencia. Gracias. El señor ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, cineasta, político argentino, bueno, etcétera, etcétera, y me encantó que haya accedido Sergio, ¿no? Hermosa A venir a hablar entrevista, del sí. ministerio próximamente. Rosario, todo tuyo ese encuentro, y ahora Heredia, todo tuyo este encuentro también.